El aprendizaje esperado describe las principales diferencias y conceptos, desarrollando las habilidades necesarias para comprender la importancia de los proyectos educativos. El día de hoy te daremos a conocer sobre la unidad 3, que tiene por nombre Procedimientos para la elaboración de proyectos educativos. Es por ello que es indispensable arrancar con este primer subtema, 3.1, fase de identificación. ¿Qué es esta fase de identificación? Esta fase surge ante la necesidad de identificar dentro de un contexto educativo los principales problemas o atenciones primordiales para el mejoramiento del sector educativo o institución educativa. Entonces, esto también abarca dentro de aspectos pedagógicos, organizacional, administrativo, docente, dentro de los alumnos o en planes curriculares. Todo esto abarca para el buen funcionamiento interno de una institución educativa. Mi nombre es Vanessa del Carmen Gómez García y yo les voy a hablar sobre los objetivos de la fase de identificación. Principalmente como objetivo número 1 tenemos la de desarrollar con los posibles actores involucrados una comprensión en común del problema que se desea enfrentar. Sabemos que a la hora de elaborar un proyecto tenemos que tener en cuenta para qué está hecho y cuál es la finalidad que tiene este. También identificar cuál es el problema que se está tratando y cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas que nos podrían traer al realizarlo. Como objetivo número 2 tenemos la de identificar oportunidades y evaluar lo que es la viabilidad. Cuando hablamos de identificar oportunidades como grupo o como equipo, tenemos que tener en cuenta y aprovechar las oportunidades que nos van a beneficiar, pero también tener en cuenta cuáles podrían ser esas posibles amenazas, ¿no? Y cuando nos referimos a viabilidad, estamos hablando de saber conocer la probabilidad que hay de llevar más que nada a cabo la elaboración del proyecto a nuestro objetivo, es decir, si va a funcionar o no va a funcionar. Como objetivo número 3 tenemos la de elaborar ideas de proyectos realistas, es decir, que realmente el proyecto que estemos llevando a cabo va hacia un fin, va hacia un objetivo o va hacia una meta. Es decir, que no sean elaboraciones de proyectos o ideas de proyectos que simplemente se queden a medias. Y como último objetivo tenemos la de encontrar fortalezas, ¿no? Buscar cuáles son esas fortalezas como equipo que nos van a llevar hacia nuestra meta y hacia nuestro objetivo. En este caso, aquí nos habla de que como equipo o como grupo de trabajo es necesario tener un buen liderazgo, una buena comunicación y sobre todo un buen trabajo en equipo. Bueno, y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alejandro Ramos López y les voy a hablar sobre en qué consiste la fase de identificación. La fase de identificación consiste en establecer la necesidad o la oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño de un proyecto. Aquí se visualiza el éxito posible o fracaso que el proyecto podría tener en un futuro, ya sea cercano o sea lejano, dependiendo del tipo de proyecto que se esté realizando. Un propósito de este es definir claramente el problema central que se intenta resolver con el proyecto. En determinar los objetivos, los centrales y los específicos. Como ya sabemos, los centrales serían los generales, tal vez valores que se deben llevar dentro de o que se necesita para realizarlo, y los específicos en cada área que se vaya a trabajar, crear los objetivos para poder alcanzarlos con las actividades que se realizarán en dicho proyecto. ¿Esto para qué? Para identificar entonces las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que tenemos con el proyecto. Entonces, en rasgos generales, la fase de identificación sirve para identificar los factores que requiera el proyecto para llevarse a cabo y para lograr el éxito total. Ok, vamos a dar continuación a lo que es este subtema del 3.2, fase de diseño del proyecto. ¿Qué es la fase de diseño del proyecto? Vemos que el diseño de un proyecto es una de las fases iniciales más importantes en lo que es un ciclo de vida, donde nosotros podemos planificar ideas, podemos realizar procesos, recursos, y también consta por una
fase de 7 pasos, en donde nosotros podemos planificar las características más importantes que debemos de hacer. Podemos realizar lo que es la estructura, los criterios de éxito que nosotros vamos llevando a cabo y las principales entregas que un proyecto debe de tener de la mejor manera para que podamos cumplir con cada una de las expectativas que nosotros vamos a obtener. Hay muchas cuestiones importantes que tiene que tener esta fase, como lo es desarrollar uno o varios diseños que nosotros podamos lograr esos objetivos deseados en un proyecto. Vemos que la fase de diseño de un proyecto es esa oportunidad que nosotros tenemos para alinear las ideas, los procesos y ser de una manera más entregable para cada uno de los trabajos adecuados. Vemos que es una etapa temprana para la parte de un proyecto, una vida de un proyecto, que a menudo pues es un plan principal o una carta de proyecto general. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder tener una descripción general de lo que es detalles específicos de cómo realizarlo de la mejor manera adecuada. Y también podemos utilizar ante ellos pues muchos pasos iniciales, como lo suelen ser lo que son las ayudas visuales, los diagramas de flujo, los diagramas de Gantt y los cronogramas, que también nos va a servir para planificar y ayudar y brindar un mejor panorama general para que podamos hacer de este proyecto una mejora, que los participantes que se lleven a cabo puedan realmente implementar cuestiones para que nosotros podamos desarrollar de la mejor manera esta etapa principal para que podamos estructurar todas las cosas que se van a llevar a cabo. Hay 3 puntos importantes de esta fase de diseño del proyecto. En la que el primer punto tenemos que en esta fase se estructura y se formaliza lo que es una acción de rasgos definidos de un proyecto, del cual nos va a servir y nos va a ser de gran ayuda para nuestra trayectoria a lo largo del ciclo. El punto número 2 es que para esta fase se toman en cuenta partidas iniciales para que nosotros podamos identificar todo lo que se va a llevar y el cómo se va a llevar a cabo de cada una de las cosas. Y como tercer punto tenemos que esta fase determina recursos necesarios para que nos lleven a cabo esas acciones y puedan ser de una mejor manera o pueda haber un presupuesto más concreto. Entonces, eso sería de manera general lo que es esta fase de desarrollo, de diseño de un proyecto en específico. Les dejo con mi compañera que sí. Bueno, en lo que es la parte de qué se encarga, pues lo que es esta fase, que es pues la fase de diseño del proyecto, pues nos dice que la fase de diseño de proyectos es una oportunidad para alinear las ideas, los procesos y los entregables. Es una etapa temprana del ciclo de vida del proyecto que a menudo precede al plan o a la carta del proyecto. Esto se debe a que se centra principalmente en la descripción general del proyecto, no tanto en los detalles específicos. ¿Por qué? Pues porque esta parte de lo que es el diseño del proyecto, pues se encarga más que nada de eso, de alinear las ideas, porque pues está hablando de lo que es un diseño pues, de un proyecto, es como que la parte inicial, y pues de esto se encarga de alinear las ideas, de los procesos, de ver más que nada de hacer este plan, de lo que va a tratar el proyecto, del diseño. Y pues un proceso de diseño de proyectos exitosos se desarrolla en 7 pasos, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Estos incluyen desde la definición de metas, objetivos básicos, hasta la consolidación de la estrategia. ¿Por qué? Porque pues se encarga de lo que es el diseño, que es la parte inicial de lo que es un proyecto. Pues esto permitirá mantener organizado al momento de gestionar un proyecto nuevo. Les dejo con mi compañera Mirly. Bueno, esas son las fases de lo que lleva a cabo el proyecto. Como fase 1 es definir los objetivos del proyecto. Cuando queremos hacer un proyecto tenemos que tener la estructura bien hecha, en el cual aquí nos basa qué se necesita saber, qué problemas se está solucionando o cuáles son las actividades a llevar para este proyecto, ya sea en este caso como este proyecto educativo que tenemos a través de YouTube es para gestionar la educación. Y
Antes que nada se empieza a escribir una breve descripción del proyecto y quiénes participarán, ya sea docentes, alumnos, personas de fuera y así. La fase 2 es determinar los resultados. ¿Qué es lo que quieres en este proyecto? ¿Cuáles son los objetivos o las tareas específicas que se van a llevar a cabo? En este caso, pues son la grabación de videos, la explicación sobre ciertos temas para que las personas aprendan. Y esto es para que el proyecto se cree en cierta red social o en alguna estructura para que las personas puedan verlo. E inclusive para poder tener un poco más de saberes sobre qué es lo que necesita una persona, y así se pueden crear correos electrónicos o páginas de encuestas para que las personas pongan sus opiniones y se tenga un marco más grande sobre el tema a tratar. La fase 3 es identificar riesgos y limitaciones, ya sea de que el proyecto no triunfe por la cierta estadística o las ciertas personas a las cuales les llega ese proyecto o a las personas a las que se les comparte, y ver cuáles son los riesgos, ya sea porque una persona no pueda estar en el proyecto, que no pueda grabar, que no tenga los mismos intereses pero si quiere estar adentro. Entonces ir buscando ciertas maneras en las cuales las personas se puedan incluir, o si el proyecto no llega a triunfar, tener como un plan B de lo que se puede hacer para identificar los riesgos y las limitaciones, y estableciendo herramientas de gestión de recursos necesarios, porque también a veces no tenemos los recursos necesarios para grabar, para mantener cierta comunicación entre compañeros, para tener ciertos conocimientos que no sabemos desarrollar, ya sea para que no sabemos grabar ante una cámara, explicar y así ayudarnos entre nosotros. Y así evitar minimizar o tener problemas entre compañeros antes del proyecto. La fase 4, que es usar medios audiovisuales, que es lo que más llama la atención en este caso porque es la mayor estrategia, ya sea por medio de flyers, de diapositivas, de infografías, tener ciertos materiales que llamen la atención ante las personas. En este caso, como los videos por medio de redes sociales, de saber qué es lo que a ellos les llamaría la atención para que entren al canal o tengan el interés de saber las cosas. Creando una estrategia usando este medio audiovisual y compartir con las demás personas. La fase 5 es calcular el presupuesto. Sobre todo, a pesar de que sean pequeños videos, que sea algo pequeño, siempre se tiene que hacer un gasto, o en nuestro caso, ya sea por una computadora, un teléfono, un internet y así. Entonces tenemos que ir calculando el presupuesto que tenemos para el proyecto, si todos tienen esa facilidad de tener todos esos aparatos electrónicos, o si se necesita que alguien tenga ayuda para editar, para saber todo, y saber que el presupuesto debe tener en cuenta cierto tiempo del proyecto, ya sea si se hace de corto plazo o de largo plazo, saber si los recursos están disponibles, si se puede usar la computadora, si la computadora está rota, si el celular no le sirve la cámara, no le sirve el micrófono y así. Es para crear un posible equipo directo para que se pueda revisar constantemente todo el proyecto y que nada salga mal. La fase 6, que es crear un plan de contingencia, que es en caso de y para ayudar en la asignación de tareas, un plan que sea un respaldo en caso de que, como era la fase 3, en caso de que no se logre, de que haya ciertos problemas, de que algunos no puedan grabar, no puedan asistir, no tengan los medios para desarrollarse, tener ese plan de contingencia para mantener cierta estabilidad entre el proyecto y así poder desarrollar las actividades. Y la última fase, que es la fase 7, que es documentar los hitos, que es todo el proceso en general. Esto sirve para garantizar que el trabajo se realice a tiempo y para identificar fácilmente las inconsistencias, ya sea que alguna persona grabó algo mal,
que nos hicieron como se debía, e ir acomodando todas esas inconsistencias, errores y todo lo que surja a través de este proyecto. Y saber si se aplican los planes, si se aplican las limitaciones y todo. Esto se puede hacer a través de ciertos software de gestión para el proyecto, para ir checando si todo está saliendo bien y que sobre todo vaya a tiempo. Y el consejo profesional que se basa aquí es que se mantenga una comunicación en equipo, sobre todo problemas, soluciones, sugerencias, siempre se mantenga una comunicación entre compañeros para que todo vaya saliendo a tiempo y bien. Y así evitemos que algunos se sobrecarguen de las tareas o actividades que los demás no puedan hacer y se cumplan los objetivos. Y esto sería todo. Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a iniciar a socializar lo que es la unidad 3. En este caso nos corresponde a nosotros el subtema 3.3, fase de implementación, y pues vamos a dar inicio. Más que nada vamos a conceptualizar qué es. Consiste en la puesta en marcha y ejecución de las acciones previstas en la planificación, y pues también son lo que es el conjunto de estas tareas y actividades que suponen pues esta realización propiamente de lo que es un proyecto. ¿Para qué? Pues para poder gestionar los recursos en forma y tiempo de una manera adecuada, con una orientación a la consecución de los objetivos establecidos. En este caso, esta fase de implementación pues va a tomar aquellos requisitos y productos de la fase de diseño. ¿Para qué? Pues para implementar más que nada también las tecnologías, y en este caso también se pueden usar ciertas pruebas de validación en lo que es este proyecto. Más que nada nos habla de cómo nosotros podemos ejecutar los planes, y también para saber las acciones, preverlas para lograr una buena planificación en las tareas y actividades que se puedan llevar a cabo. Fui Litsi de la Cruz Chablé quien le estuvo socializando una pequeña conceptualización, y les dejo con mi siguiente compañera. Hola, mi nombre es Diana Laura Lán Arciniega y yo les voy a hablar un poco sobre las características. Aquí puse las que son más importantes. Como primero, pues dice que su intención es dar solución a un problema, pues a través del planteamiento de objetivos y metas. Otra de las características es que permiten lo que es la interacción de un grupo de estudiantes, pues cuya labor es tomar responsabilidad en el desarrollo de las actividades propuestas. Otra de las características, pues dice que es necesaria una evaluación continua de un avance con el objetivo de determinar pues su eficacia. Y la cuarta dice que surge como resultado a una necesidad en el entorno educativo con respecto a la motivación. Estas son las características más importantes. A continuación, mi compañero Fernando. Hola compañeros, mi nombre es Fernando y en este momento voy a socializar con ustedes lo que consiste esta implementación. Es importante que nosotros tomemos en cuenta ya sea los requisitos, el producto, la parte de la implementación, en este caso hoy en día las tecnologías. Todo esto lo que nos lleva es a una validación de aprobación a través de mecanismos de pruebas que muchas veces nosotros hemos realizado y que hoy en día se implementan en la parte educativa. Es importante que todo esto nosotros lo sepamos implementar hacia un futuro. Como educadores debemos de saber en qué momento aplicarlo y de qué manera darle una secuencia. Todo esto conlleva a que las instituciones educativas reconozcan que hoy en día una fase de diseño hacia una implementación debe lograrse a través de las nuevas tecnologías, ya sea como las que estamos implementando dentro del aula y en este caso igual en la parte de la administración. Y bueno, esto sería todo por nosotros en el subtema 3.3 y fase de la implementación. Y pues, gracias.
Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Leslie Mirani Ramón Contreras y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, mis compañeros y yo, que se llama la fase de evaluación. ¿Qué es? La evaluación es un proceso permanente e intencionado que forma parte de la operación del programa para la comprensión y mejoramiento de las acciones. La evaluación es un medio fundamental para conocer lo que es la relevancia social de los objetivos planteados, el grado de avance durante el proceso educativo, así como la eficacia, el impacto y la eficiencia de las acciones realizadas. De ahí que la información que resalta del proceso evaluativo sea la fase para establecer los lineamientos, las políticas y las estrategias que orientan la evaluación de este nivel educativo. La evaluación, pues, es un término que utilizamos comúnmente y lo asociamos la mayoría de las veces con el proceso educativo. Al escuchar la palabra evaluación tendremos a asociarla o interpretarla como sinónimo de medición del rendimiento y con examen de los alumnos, haciendo a un lado y olvidando que todos los elementos que lo participan es el proceso educativo, que comprenden el campo de la evaluación. Y algo que es muy importante y significativo es destacar el hecho de que la evaluación no debe limitarse y comprobar resultados, sino que debe conocer o interesarse de lo que el alumno es, sino debe considerarse como un factor educativo. La evaluación es una oportunidad de hacer docencia, de hacer educación y alcanzar este sentido cuando constituye la fase para la toma de decisiones acerca de lo que el alumno puede, debe y hacer para proseguir su educación, puntualizando lo que es el proceso evaluativo como parte de la educación. Debe adaptarse a las características personales de los alumnos y esto pues debe llegar al fondo de la persona, destacar lo que la persona es con relación a sus sentimientos, emociones, acciones, etcétera. Igual pues la evaluación es un momento para hacer un alto en el camino y poder valorar qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué hemos aprendido de esta experiencia y qué podemos fortalecer de ello. Las características son las siguientes. 1. Favorece la identificación de logros y la detención de acciones en la que se requiere para el mejoramiento. Retroalimenta las actividades de los agentes educativos. Permite presentar resultados concretos del programa de conducir el ciclo. Favorece la toma de decisiones y genera análisis sobre las prácticas de los agentes educativos. ¿En qué consiste la fase de evaluación? Bueno, la fase de evaluación consiste más que nada en especificar los objetivos del proyecto en términos medibles, cuantificables, para que posteriormente se puedan identificar los indicadores principales que puedan medir con éxito el proyecto o el éxito del proyecto. Más que nada cuando se evalúa, se establecen los parámetros para identificar si el proyecto tuvo éxito o no, tuvo una alta eficacia o tuvo bajos rendimientos. Y también se trazan actividades. ¿Para qué? Para poder recolectar datos. Para un proyecto siempre se necesitan analizar datos, recolectarlos para un posterior evaluación, más que nada. Y por último, establecer un cronograma, una serie de actividades establecidas para poder controlar el éxito del proyecto de manera constante. Un proyecto se tiene que manipular de manera constante, se tiene que analizar, visualizar. Siempre el proyecto tiene que estar supervisado por los creadores del proyecto, más que nada.